Tenemos hoy día. invitada, Tenemos por invitada supuesto. Valentina Durán, abogada experta en Derecho Ambiental, que desde abril del año 2022 es directora del Servicio de Evaluación Ambiental, un organismo encargado de determinar el impacto de un proyecto y en base a eso darle o no las autorizaciones para poder funcionar a través de las resoluciones de calificación ambiental. Muy buenos días, Valentina, gracias por estar aquí. Bienvenida. Angélica Ramos, muchas gracias por invitarme. Ya, tenemos harto que conversar con la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, pero partamos como por una introducción. La tramitación de proyectos ha estado sumamente cuestionada en el último tiempo. ¿Por qué crees tú, Valentina, que eso ha ocurrido? Bueno, estamos en un momento en que el país necesita inversión, necesita empleo, entonces es muy natural que en ese momento las miradas se posen sobre los permisos. Se ha entendido, se percibe a los permisos, tanto los permisos sectoriales como la evaluación de impacto ambiental, que culmina en un gran permiso, se percibe a veces como barreras para la inversión. El presidente Gabriel Boric en su cuenta pública el año pasado señaló que se iba a presentar un proyecto de ley para poder modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental de manera que otorgue más certezas a todos los actores, tanto públicos como privados, y lo mismo con el sistema de permisos, que es el proyecto de ley que lleva adelante el ministro Grau. Es decir, no hay nada incompatible entre proteger el medio ambiente, cuidar todos aquellos bienes jurídicos que se protege a través de los permisos y buscar mayor agilidad. Entonces son objetivos que son totalmente compatibles y me parece que es muy interesante que ahora se esté planteando esa discusión de cómo podemos, al mismo tiempo que proteger el medio ambiente, proteger la salud humana, buscar mayor agilidad en los permisos. Eso es algo que beneficia a toda la sociedad. Ha aparecido este término que es la permisología, que entiendo que es un término que a ustedes en el Servicio de Evaluación Ambiental no les gusta nada. ¿Por qué? No, porque es como sarcástico, ¿no? Refleja un cierto desprecio por esos bienes jurídicos protegidos, porque finalmente, y también por el trabajo de los funcionarios y funcionarias públicas que están protegiendo el medio ambiente, la salud, la seguridad. Cada vez que algo sale mal, que aparece un socavón, que se inunda un lugar, que no funciona la ingeniería o que se daña el medio ambiente de manera grave, la gente se pregunta, ¿y quién autorizó esto? Entonces, en esos momentos nos damos cuenta de lo importante que son los permisos. Entonces, hablar así como con desprecio de los permisos es como olvidar que somos un país parte de la OCDE, que hemos adquirido compromisos, que estamos además en un contexto de triple crisis ambiental, tanto de pérdida de biodiversidad como de contaminación, que estamos enfrentando una emergencia climática, y todo eso requiere regulación. Entonces, como los permisos son importantes porque protegen algo que la sociedad ha decidido proteger. Pero los permisos son sumamente importantes y de hecho una de las cosas que nos preciamos como país es de haber como ido avanzando en tener estándares, en mejorar nuestra estructura de permisos, pero también los permisos y las tramitaciones tienen que ser inteligentes y da la impresión cuando se usa este término permisología que están describiendo como un proceso de entontecimiento de las tramitaciones. ¿Cuán justa es esa acusación? Mira, por lo menos lo que yo les puedo decir en la evaluación de impacto ambiental, quisiera primero derribar un mito, porque nosotros nos demoramos como servicio, tenemos plazos regulados y evaluamos siempre dentro del plazo legal. La mayor demora que a veces ocurre en la tramitación de un proyecto es porque el titular del proyecto, si no entregó un proyecto sumamente listo, preparado y detallado, va a tener que volver a responder observaciones que le hacen los servicios y que le hace el Servicio de Evaluación Ambiental y los otros servicios que participan, y ahí pide suspensiones de plazo. Por lo tanto, nosotros los plazos los cumplimos. Eso sería como algo que llama la atención, ¿no es cierto?, en el sentido de que tanto que se demora la evaluación de impacto ambiental. Lo cierto es que cuando un proyecto ingresa muy bien preparado, con buenas líneas de base, con buenas consultorías, hace un buen trabajo territorial, se relaciona bien con las comunidades, tiende a tener una evaluación ambiental mucho más fluida. A ver, en la tramitación del proyecto, algunos datos que se entregaban es que el promedio eran como 885 días en que se demoraba una tramitación. Los promedios a veces, bueno, son promedios, pues, engañan respecto de lo que es la realidad de los casos. Cuando partamos por el dato, 885 días es real y eso es mucho, es poco, es que... Mira, hay otros países en Europa se demora mucho más la tramitación, pero yo no quiero decir que eso esté bien. Nosotros tenemos 90 días ampliables a 120 en el caso de las declaraciones y 120 ampliables a 180 días hábiles.
días Ya. hábiles de evaluación. Por lo tanto, todo el excedente que termina en días corridos y que a veces puede llegar a 400, 500, 600, 800, se debe a las suspensiones que piden los titulares de proyectos. Porque, por ejemplo, no han pedido algún permiso que necesitan para poder intervenir en un territorio para poder obtener la información de línea de base, o porque no hicieron los estudios necesarios para identificar la fauna que existía suficiente, digamos, para identificar la fauna, por darte algún ejemplo. Estamos en un contexto que es cada día más desafiante, eso no hay lugar a duda. Somos parte de la OCDE, somos parte de todo un entramado de compromisos ambientales internacionales, porque estamos efectivamente en una situación ambiental que es muy complicada, y eso requiere, y eso ha significado que el país se ha puesto de acuerdo a través de las leyes, de los decretos, en ciertos niveles de protección. La evaluación de impacto ambiental lo que debe hacer es comprobar que se cumple la normativa, que los proyectos se hacen cargo adecuadamente de sus impactos, y eso permite que el Servicio de Evaluación Ambiental entregue una recomendación a las comisiones de evaluación ambiental de aprobación o de rechazo. O bien, en el caso de los proyectos interregionales, ahí nosotros calificamos o... ¿No hay una asesoría previa tal vez para esas presentaciones o proyectos para que no ocurra eso? Es decir, voy a decirlo de manera muy simple y sencilla, que voy, presento toda la documentación y me falta el papel para saberlo antes y no tener que estar pidiendo esa ampliación de plazo para que todo el proceso se dilate mucho más. Sí, nosotros hacemos mucho esfuerzo en ese sentido. Bueno, otra cosa que quisiera desmitificar, de todos los proyectos que llegan a ser calificados, un 93%, perdón, es aprobado. Solo un 7% de los proyectos que llegan al final y son calificados es rechazado. Pero eso que tú señalas es muy importante. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para no solamente publicar y dictar guías y documentos de evaluación que den mayores certezas, porque lo más importante es ir restringiendo el ámbito de discrecionalidad para que los titulares de proyectos sepan cómo pueden satisfacer y cumplir con los estándares. Pero además hemos aumentado la capacidad de brindar cursos. Nosotros hacemos una gran cantidad de cursos en línea, sincrónicos, en que las personas se inscriben. Ahora en LinkedIn todo el mundo pone, los consultores ponen los diplomas, digamos, los certificados de sus cursos, porque para nosotros es muy importante ese diálogo, esa capacitación, porque en la medida en que ingresen mejores proyectos les va a ir mejor, y a nosotros nos gusta que les vaya bien a los proyectos, nos gusta poder robustecerlos y fortalecerlos. También recibimos por lobby a quien lo requiera, y brindamos, como les decía, estas capacitaciones tanto a los consultores y titulares de proyectos como a la ciudadanía. Ustedes pueden ver en la página, el SEA Capacita, en la página web del servicio, todo ese trabajo que hay para que justamente puedan ingresar bien preparados. También hay que decir que hay distintos tipos de titulares de proyectos, no todos tienen suficientes recursos a veces, las municipalidades, por ejemplo, tienen dificultades a veces para poder construir buenos proyectos. La gran minería tiene todos los equipos de los que puede disponer, porque estamos con un sistema que es exigente porque el país lo quiere así, porque el país se ha comprometido a proteger el medio ambiente, a proteger la naturaleza. El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, participa de todo este comité de capital natural. Hoy día no podemos entender que la naturaleza y los servicios ecosistémicos sea algo separado de la economía, ¿no es cierto? Para que la economía funcione necesitamos también una naturaleza sana. Ya, tú dices, Valentina, nosotros queremos que a los proyectos les vaya bien, pero eso es precisamente una de las cosas que ha estado en cuestión, sobre todo en este gobierno. Por ejemplo, hace un tiempo la ex jefa de litigios del Servicio de Evaluación Ambiental, Jordana Mensen, dijo que al inicio de este gobierno hubo rechazo a proyectos por razones políticas. ¿Cuánto hay de cierto? Porque yo sé que acá hay aspectos muy técnicos, pero siempre hay un ámbito para la discrecionalidad. Entonces, ¿cuánto influye las señales que llegan desde la política en términos de aprobar o no aprobar los proyectos? Hay a veces casos aislados, y ha sucedido en todos los gobiernos, en que las comisiones de evaluación se pueden eventualmente sentir llamadas a aprobar un proyecto a pesar de que la información técnica dice que no se debería aprobar, o al revés, a rechazarlo porque tiene mucho rechazo ciudadano a pesar de que las razones técnicas indican lo contrario. Eso a veces sucede. Para eso también tenemos un sistema recursivo. De hecho, si observan, digamos, los casos en que el sistema recursivo ha funcionado en las declaraciones de impacto ambiental. ¿Qué es sistema recursivo? ¿Que tiene distintas etapas? Son los recursos, digamos, que se puede apelar. Claro, que son el comité de ministros en el caso de los estudios de impacto ambiental, y en el caso de las declaraciones de impacto ambiental se reclama de la aprobación o rechazo ante la dirección ejecutiva.
Ya, entonces, en ese caso, por ejemplo, hemos visto que algunos proyectos que habían sido, por ejemplo, rechazados a pesar de tener una recomendación técnica favorable, finalmente fueron resueltos por esta dirección ejecutiva y fueron finalmente aprobados. Es decir, hay instituciones que funcionan. Y luego están los tribunales ambientales, que también examinan el mérito técnico y legal de estas decisiones. Ahora, por otro lado, todo eso es lo que va alargando, o sea, que se terminen judicializando, que termine en el comité de ministros, es lo que va haciendo que todo esto se vaya alargando. Claro, es una fracción muy menor de los proyectos en las que llegan a ser judicializados, y eso es parte del Estado de Derecho. Sería imposible prohibir, porque en el fondo es parte del Estado de Derecho en cualquier lugar del mundo, y aquí también, que las decisiones de la administración puedan ser revisadas por un juez, por un poder judicial. Ahora, ustedes plantean que muchas veces, porque ustedes tienen unos plazos y si no cumplen esos plazos, el proyecto se da por aprobado. O sea, tienen como una urgencia, una presión. Positivo, exactamente. Pero ustedes dicen, la razón por la que se atrasan muchas veces los proyectos es porque las propias empresas suspenden para contestar las preguntas, pero cuando uno pregunta por el otro lado, las empresas dicen, sí, claro, tenemos que suspender porque las preguntas que nos hacen son tan complejas o son tan difíciles que no nos queda más que suspender, o sea, que nos someten como a un interrogatorio en que, claro, no nos queda más que detener el proceso, de tal modo que se vaya alargando porque nos hacen preguntas demasiado difíciles. Por eso es que hacemos un gran esfuerzo por tratar de ir orientando y dar certeza, porque sabemos que el contexto es exigente, no porque lo haya decidido el Servicio de Evaluación Ambiental, sino que porque tenemos un conjunto de leyes y de normas, de tratados internacionales que hacen que el contexto sea más exigente, y un medio ambiente que también está muy exigido. Por lo tanto, hacemos grandes esfuerzos por capacitar a las empresas y por entregar toda esa información que necesitan para poder presentar buenos proyectos. Hoy día la OCDE, en la última evaluación de desempeño ambiental, reforzó que si bien hemos avanzado mucho en el país en materia técnica y de evaluación de impacto ambiental y de participación ciudadana, es necesario, y nos recomendó, avanzar hacia un sistema de evaluación de impacto ambiental más técnico, en que podamos asegurar a todas las personas que la decisión efectivamente es técnica, en lo opuesto a lo político, y también hace un llamado a mejorar la calidad de los estudios de impacto ambiental, y también a reforzar la participación ciudadana, que es algo que hemos venido haciendo, sobre todo en el marco de la aplicación del Acuerdo de Escazú. Y a eso van orientadas tanto la última reforma del reglamento como el proyecto de ley que tramita la ministra Maysa Rojas en el Congreso. En la evaluación de estos proyectos, ¿cuánta incidencia tienen otro organismo? Estoy pensando, por ejemplo, en el tema patrimonial. Si ustedes tienen alguna injerencia a posteriori de la aprobación de algún proyecto en desarrollo, porque hemos escuchado muchas quejas de algunas empresas que han tenido, dice, hemos parado 4, 5, 6, 7 veces la hora porque nos encontramos con algo, y bueno, y eso no hay cómo sortearlo, y se atrasan los proyectos y la empresa quiebra, no tiene liquidez y se tiene que ir a una nueva licitación, etcétera. Ese proceso que muchas veces lo hemos escuchado así como un gran pero para que las obras ya aprobadas no se materialicen, ¿tienen alguna injerencia o podría anticiparse en la evaluación algo que permita agilizar si eso ocurre? Nosotros nosotros tramitamos a través de un sistema de ventanilla única los permisos ambientales sectoriales y otros mixtos, pero hay otra parte de esos permisos mixtos que son tramitados después, porque así está definido en la ley. El Ministerio de Medio Ambiente está trabajando, y nosotros lo estamos apoyando también, en una reforma de este sistema de permisos en el marco del reglamento, una modificación al reglamento. Y además de eso están estos dos proyectos que corren de manera paralela, el que reforma el sistema de evaluación de impacto ambiental y el sistema inteligente de permisos, que es el proyecto que tramita el ministro Grau, que tiene que ver con toda esa parte, Ramón, que es de los permisos sectoriales, de lo que viene después. Hay una necesidad de fortalecer también las instituciones. Se habla hace mucho tiempo de la necesidad de poder mejorar al Consejo de Monumentos Nacionales. Hay tramitaciones que efectivamente se ven entrampadas y que van mucho más allá de la evaluación de impacto ambiental. Nosotros estamos tratando de reforzar nuestra rectoría técnica y aspiramos a que, producto de ese proyecto de ley, tengamos todavía mayor poder en el sentido de poder impedir que se hagan exigencias sobre materias que ya se evaluaron, que ya han sido evaluadas. Así que estamos permanentemente tratando de reforzar las normas que hoy día existen a través de instructivos, pero nos gustaría poder tener más herramientas. Pero eso es una dificultad hoy día.
es alguna dificultad para los proyectos en su tramitación que viene después, pero no tiene que ver con el trabajo del Servicio de Evaluación Ambiental. Ahora, dicen que el Servicio de Evaluación Ambiental lleva años pidiéndole más recursos a la DIPRES para mejorar, para tener más recursos para poder hacer esto más rápido, y que no lo logra, ¿cierto o no? Bueno, hay algunas buenas noticias, ¿no es cierto? Recientemente con el plan de acción de hidrógeno verde hay un compromiso ahí político de reforzar, ahí estoy pasando el dato, ¿no? De reforzar pasando el servicio, claro, de reforzar el servicio de evaluación ambiental. Todo el mundo entiende que es habilitante para el desarrollo. Lo mismo en todas las reuniones y el documento que hubo final a propósito del pacto fiscal y de royalty minero. Hoy día hay un acuerdo político de que el servicio de evaluación ambiental debe ser reforzado, y nosotros tenemos muchas expectativas de que en esta discusión presupuestaria eso suceda. Así que te agradezco la pregunta. Ya, pero hay una cosa que hemos estado hablando ya: se está avanzando, o se quiere avanzar, o se pide que se avance para que las decisiones sean más técnicas y menos políticas. Pero la política también es un ingrediente a la hora de definir si un proyecto se hace o no. Entonces, el proyecto de ley contempla que se elimina el comité de ministros, que siempre ha sido controvertido y ha sido varias veces motivo de polémica. Pero hay algunos que plantean que no es tan buena idea eliminar el comité de ministros o evaluar el elemento político, porque se va a colar de todos modos en alguna parte del proceso el elemento político, y ahora no vamos a saber dónde está radicado. Sí, es una discusión muy interesante y que ha costado mucho llevarla de un modo bien honesto y sincero de los últimos 30 años. Pero lo cierto es que los proyectos tienen que demostrar que cumple con la normativa ambiental. Hoy día no existe una norma que diga, mira, se podrán sacrificar especies que son monumentos naturales en beneficio del empleo. O al revés, no existe normas que permitan saltarse esas reglas que definen cierta protección ambiental. Por lo tanto, yo creo que es muy importante reforzar, y es parte de lo que esperamos de este proyecto de ley, reforzar las reglas que permiten la aprobación o el rechazo de proyectos, o también reforzar y establecer que haya algunos tipos de proyectos que puedan tener un tratamiento más acelerado, por ejemplo, y también tener algunos mecanismos de flexibilidad en relación con las medidas que son posibles para poder compensar o mitigar determinados efectos de un proyecto. Porque lo cierto es que hay reglas que hay que cumplir. Nosotros estamos siempre por el cumplimiento normativo y porque funcionan las instituciones, pero existe que puede ocurrir esa tentación, y yo creo que eso tiene que ser parte de una discusión política. Por eso es que es importante que esa discusión hoy día esté radicada en el Congreso. ¿Qué significa que sea una decisión más técnica y más política? Porque todos quieren decisión técnica, pero en algún momento, como tú dices, no todos se atreven. O sea, y el elemento político es, si se hace un determinado proyecto en un determinado momento, pero lo importante es que la política tiene que estar en la definición de las normas. Por eso es que es tan importante, y la evaluación de impacto ambiental funciona mejor en la medida que tenemos normas más robustas, en la medida que tenemos ordenamiento territorial, en la medida que tengamos planes de acción y todos los instrumentos que están definidos en la Ley Marco de Cambio Climático que se tiene que ir desplegando. Esos son instrumentos que van estableciendo reglas de ocupación y uso del territorio, reglas de cuántos riesgos estamos dispuestos a asumir frente a eventuales desastres naturales, por ejemplo, a qué ríos realmente queremos proteger, y todas esas definiciones tienen que estar dadas por la política. Tienen que ser previas. Pública, y tienen que ser previas, exactamente. Eso es lo que define un país desarrollado. En otros países no hay tanta discusión sobre la evaluación de impacto ambiental porque las reglas están mucho más delimitadas. Hoy día se busca, entonces, desde el punto de vista político, a veces una excusa técnica para validar una excusa política. En la discusión del proyecto. Sí, en una definición, no sé, porque vota alguien y dice, pero se esconde un poco la visión más estratégica, que es válida. Porque claro, lo cierto es que en el fondo un proyecto tiene que fundamentar, digamos, la resolución de calificación ambiental tiene que fundamentar técnica y jurídicamente por qué un proyecto es aprobado o rechazado. Y eso es sometido después al examen de los tribunales ambientales, que tienen ministros licenciados en ciencia y ministros abogados. Y luego está también el control eventual de la Corte Suprema a través de los recursos de casación. Por lo tanto, sí, los proyectos tienen que, las resoluciones de calificación ambiental tienen que fundamentar el cumplimiento normativo y todos los pasos. Y tenemos muchos controles. Y también tenemos una ciudadanía que está súper alerta. Muy alerta. Ya, pero tenemos, por ejemplo, el caso, el CEA,
o sea, tú misma rechazó la línea de transmisión Itagüí-Hualqui de la empresa Mataquito Transmisora de Energía, que contemplaba una inversión de $324 millones y que estuvo bajo tramitación ambiental casi 4 años. Dicen que la pura tramitación, lo que han dicho, costó unos $6 millones. Entonces, independiente, puede haber razones, yo entiendo, para rechazar ese proyecto. El punto es, tienen que demorarse 4 años en determinarse que el proyecto no puede seguir adelante. Esos 4 años se debieron a las suspensiones del mismo titular del proyecto, posiblemente porque al principio le tocó la pandemia, en fin, pero a eso se debieron las suspensiones. Nosotros, como reitero, nosotros cumplimos siempre nuestros plazos legales, porque no puede ser de otra manera, si no los proyectos se podrían entender como aprobados. Sobre ese proyecto en particular yo no quisiera seguir polemizando, me tocó explicarlo porque hubo mucha información de prensa. A mí no me gusta que los proyectos litiguen, entre comillas, por la prensa, y ese proyecto hoy día debe estar preparando sus recursos ante el Comité de Ministros, y ese va a ser el espacio en que va a poder tratar de demostrar de que sí cumple la normativa y a lo mejor, no sé, lograr, digamos, que los ministros terminen aprobando ese proyecto, pero es algo que tiene que jugar ellos, yo creo que ya... Sin entrar en el detalle de ese proyecto, pero el proyecto de ley que se está discutiendo ahora en el Senado, ¿va a permitir que cosas como esa ocurran de manera más rápida? Mira, yo creo que lo más importante es que los proyectos hagan bien su trabajo, en el sentido de tener buenas consultorías. O sea, una empresa tiene que hacer bien su trabajo en la evaluación de impacto ambiental, tiene que demostrar que no va a afectar todo aquello que el país ha decidido proteger, y si lo va a afectar, que lo va a compensar dentro del marco legal. Por lo tanto, eso no lo va a corregir, digamos, ningún proyecto de ley. Lo mismo es lo que ocurre con el cumplimiento. El cumplimiento ambiental es fundamental en el Estado de Derecho. O sea, es que finalmente un proyecto obtiene su autorización y luego no cumple, entonces está, digamos, decepcionando a todo el sistema. Yo creo que ahí hay un papel muy importante que tiene que jugar el sector privado, y nosotros estamos siempre disponibles al diálogo. Lo hacemos mucho, nos reunimos con los gremios de las maneras públicas que corresponde, hemos hecho talleres, seminarios, estamos siempre disponibles para poder explicar, con el gremio de las transmisoras desde luego también, para poder explicar nuestros criterios y recibir también esa retroalimentación. Yo diría que esos son aspectos que tienen que ver más con la gestión, con que un proyecto tiene que ser capaz de demostrar cómo cumple con la normativa, cómo obtiene los permisos sectoriales, cómo compensa adecuadamente los impactos que genera y que son posibles de compensar. Muy bien, Valentina Durán, directora ejecutiva de Alsea, muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en Mesa Central. Muchas gracias. Y a qué vamos a estar atentos, te digo, al tiro.